Cierre sus ojos ahí un momento más. Amén. Gracias, Padre. Gracias. Tú eres bueno, Señor. Para siempre es tu misericordia. Traemos delante de ti en esta hora estas vidas. Pedirte que tengas misericordia de ellas. Pedirte que pases tu mano, Señor. Que las ayudes. Que tú seas quien te glorifiques en sus vidas. Y que puedan, Señor, acudir a ti. Que puedan, Señor, caminar contigo, conocerte, aferrarse a ti. Quita todo dolor, quita toda molestia. Y que vengan a tus pies, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias te damos por lo que has hecho. Gracias te damos por lo que estás haciendo, aunque no lo veamos ni lo entendamos. Y gracias te damos por lo que vas a hacer. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Gracias, Señor. Amén. 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 Bendito sea Dios. Nuestra hermana Orfa está mejor, gracias a Dios. Ha estado con un virus gripal. Ella está mucho mejor, pero por cuidar la garganta, tengo yo el privilegio de poder compartir hoy con ustedes la palabra de Dios. Amén. ¿Y vinieron a escuchar la palabra de Dios? Amén. ¿Y para qué? Para ponerla por obra, ¿verdad que sí? Y ese es el objetivo y el propósito, para ponerla por obra. Entonces, aquí vamos. Yo quiero que usted busque Lucas, capítulo 8. Vamos a estar leyendo en el Evangelio de Lucas, capítulo 8, y vamos a comenzar leyendo los versículos del 4 al 8. Dice así la palabra del Señor. Habiéndose congregado una gran multitud, y los que de varias ciudades acudían a él, les habló por parábola. El sembrador salió a sembrar su semilla, y al sembrarla, una parte cayó junto al camino y fue pisoteada, y las aves del cielo se la comieron. Otra parte cayó sobre la roca. Tan pronto como creció, se secó, porque no tenía humedad. Otra parte cayó en medio de los espinos, y los espinos, al crecer con ella, la ahogaron. Y otra parte cayó en tierra buena, y creció, y produjo una cosecha a 100 por uno. Y al hablar estas cosas, Jesús exclamaba: el que tenga oídos para oír, que oiga. Y ahora vamos a ver el versículo 11 hasta el 15. Jesús le explica la parábola a sus discípulos. Dice: la parábola es esta. La semilla es la palabra de Dios. Y aquellos a lo largo del camino son los que han oído. Pero después viene el diablo y arrebata la palabra de sus corazones, para que no crean y se salven. Y aquellos sobre las rocas son los que cuando oyen, reciben la palabra con gozo. Pero estos no tienen raíz profunda. Creen por algún tiempo y en el momento de la tentación sucumben. Y la semilla que cayó entre los espinos, estos son los que han oído y al continuar su camino son ahogados por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida. Y su fruto no madura. Pero la semilla en la tierra buena, estos son los que han oído la palabra con corazón recto y bueno, y la retienen y dan fruto con su perseverancia. Una vez más, Señor, nos acercamos a ti y presentamos tu palabra, Señor, en esta hora. Palabra que es viva, palabra que es duradera, palabra que es la verdad. La ponemos delante de ti para que hables a nuestras vidas hoy. La ponemos delante de ti para que trabajes en nuestros corazones, para que trabajes en el terreno de cada uno. Te pedimos, Señor, que seas tú, por medio de tu Espíritu Santo, el que nos expliques, el que nos la des a entender, el que nos des el discernimiento y que nosotros podamos ser esos que no solamente la escuchan, sino aquellos que la practican y la ponen por obra para tu gloria y tu honra y que produce fruto al 100 por uno. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Jesús habló muchas veces en parábola y hacía muchas veces un símil de parábolas con cosas que eran parte de la cotidianidad de la vida de las personas, de los judíos que estaban en la tierra donde Jesús se movía. Y al hablarle de siembra en esta parábola, le está hablando de algo que ellos conocían y que ellos sabían.
habla de un sembrador y habla de la semilla de la palabra y todo lo demás. Y habla de los corazones, del terreno donde cae. Muchas veces muchos escuchaban la parábola y entendían la parte literal de la parábola, pero no entendían la aplicación que Jesús le estaba dando. No entendían el por qué Jesús le estaba hablando de eso. Por qué Jesús de repente comenzaba a hablar de siembra, cuando Jesús lo que estaba hablando era de la condición del corazón, de qué tipo de corazones tenía cada uno de lo que escuchaba la palabra. Y hoy vamos a hablar de eso. Y yo quiero que usted se pregunte y salga hoy con la respuesta a esta pregunta: ¿qué tipo de creyente yo soy? Porque vamos a estar viendo creyentes conforme al tipo de terreno en nuestros corazones. Vamos a ver qué tipo de creyentes nosotros somos conforme a esta porción que está en la parábola. La parábola vemos que el sembrador, ¿quién es? Pues el sembrador es el Señor, porque Él es el dueño de la palabra. Cuando nosotros decimos la palabra para enseñanza nuestra, Dios lo ha dado para que nosotros podamos aprender, entender y caminar conforme a la instrucción de esa palabra. Cuando alguno de nosotros tiene el privilegio que yo tengo hoy de estar aquí, de compartirla con ustedes, yo no voy a hablar de mi palabra, de mis palabras, yo voy a hablar de la palabra del Señor y de Él. Por lo tanto, la palabra del Señor, cuando nosotros vemos y estudiamos, tiene y produce un fruto. Esa semilla es esa palabra. Y los terrenos son los diferentes corazones que oyen la palabra de Dios. Aquí no vamos a hablar de personas que no están escuchando la palabra de Dios, sino de personas que se exponen y de alguna manera o de otra oyen la palabra del Señor. Algunos como nosotros que cada domingo estamos aquí y escuchamos la palabra del Señor que se predica desde este lugar. O en algún otro lugar, o en nosotros mismos estudiando la palabra, podemos acercarnos a ella y escuchamos la palabra del Señor. Y la palabra del Señor tiene un propósito y un plan. Y esa semilla tiene un propósito. La palabra del Señor tiene poder. Nosotros, cuando nos reunimos y estamos aquí, todo tiene una razón de ser. Nosotros no cantamos y alabamos al Señor cantando y adoramos al Señor cantando porque queremos oírnos bonito o queremos cantar canciones bonitas. Nosotros lo hacemos porque nosotros queremos tocar el corazón de Dios. Nosotros lo hacemos porque nosotros queremos adorarlo y exaltarlo, porque Él es digno de adorar y de exaltar. Y cuando nosotros en medio de una de nuestras reuniones exponemos la palabra de Dios, lo hacemos porque tiene un propósito la palabra del Señor en la vida del creyente. Amén. Vamos a ver algunos de esos propósitos que la misma Biblia dice de sí misma. Y lo primero que dice es que la palabra de Dios nos limpia. A ver, díganme ustedes que están tan seriecitos en esta mañana, ¿quién necesita ser limpiado? Arriba la mano, todos necesitamos ser limpiados. Amén. En Juan 15, el Señor le dijo a sus discípulos: ya ustedes están limpios por la palabra que yo les he hablado. La palabra de Dios tiene el poder de limpiarnos. La palabra de Dios tiene el poder de santificarnos y de hacernos ver nuestro error y de corregir nuestro error y de limpiar nuestra vida. No lo vayan a tomar literal y a decir, bueno, la palabra de Dios limpia y yo la voy a coger y me voy a bañar con la palabra. No es así que limpia la palabra de Dios, sino que produce en nosotros el efecto de querer hacer y obedecer lo que Dios ha querido. En el Salmo 119, el salmista dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. La palabra de Dios limpia y limpia el camino de cada uno. Lo segundo es que la palabra de Dios nos ilumina. Salmo 119, del 1 al 5, dice, del 105, lámpara es a mis pies, ahora sí, lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Amados, cuando nosotros no sabemos qué hacer, la palabra de Dios nos da ilustración, guía de por dónde nosotros debemos de ir. La palabra de Dios nos enseña y nos alumbra el camino de por dónde nos debe de ir. Hay gente que dice, no, es que el ser humano viene a esta vida y no viene con un manual de vida. Sí, Dios te hizo con un manual de vida. La palabra de Dios es el manual de vida en el cual Dios nos hizo. Y aquí está todo en la palabra de Dios, para ser guiados. Todo lo que nosotros necesitamos para ser orientados y para caminar en su palabra. La palabra de Dios nos ilumina y nos guía. Y dice que la palabra de Dios es útil. ¿Útil para qué? Toda la Escritura es inspirada por Dios.
Van a decir, no, pero que eso lo escribieron los hombres. Sí, pero toda la Escritura es inspirada por Dios. Y es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. ¿A fin de qué? ¿Con qué finalidad? Para que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. La palabra de Dios tiene utilidad, mis hermanos. La palabra de Dios no es vana, la palabra de Dios es útil. Y es útil para enseñarnos. Y cuando hay algo que nosotros no sabemos, si lo encontramos en la palabra de Dios nos enseña. Y cuando hay algo que nosotros estamos haciendo mal, la palabra de Dios nos reprende. Y no nos gusta a veces que nos reprenda, pero la palabra de Dios nos reprende. Y la palabra de Dios nos corrige cuando vamos por el mal camino. Y la palabra de Dios nos instruye en la justicia de Dios. ¿Para qué? Para que seamos hombres y mujeres de Dios equipados para toda buena obra. Y si yo le preguntara a ustedes, ¿quién quiere ser aquí hombre o mujer de Dios equipado para toda buena obra? La palabra del Señor. La palabra del Señor. Amén. Dice que la palabra, aparte de ser de que nos limpia, de que nos ilumina, de que nos guía, de que es útil para esas cosas, la palabra no vuelve vacía. Isaías 55:11 dice así: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual yo la envié. Amados, la palabra de Dios tiene poder. Amados, la palabra de Dios produce un efecto en la vida del ser humano para transformar y para cambiar y para hacer y cumplir un propósito para el cual Dios la ha enviado. No vuelve vacía la palabra del Señor. La palabra del Señor produce fruto. La palabra del Señor da fruto. Sin embargo, hoy nosotros estamos aquí y vamos a ver esta parábola y no depende de la palabra de Dios el resultado que ocurra, sino que depende del terreno donde cae la semilla de la palabra de Dios. Y eso vamos a verlo hoy, porque muchas veces nosotros decimos, ay, pero que yo tengo tantos años yendo a la iglesia, pero no, es que no, yo estoy bien así, yo estoy cómodo así. Y no, la palabra de Dios está hecha para cambiarnos, está hecha para enseñarnos, está hecha para transformarnos, para corregirnos y que nosotros entonces cojamos el camino que Dios quiere que nosotros cojamos. Si tú tienes mucho tiempo caminando en Cristo y sigues viviendo de la misma manera que vivías antes de Cristo, entonces hay un problema, porque la palabra de Dios no está cayendo en el terreno que Dios quiere que caiga. Amén. Esa palabra es una espada que penetra el alma. No es solamente intelectual la palabra de Dios. La palabra de Dios es, dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu y de las coyunturas de los tuétanos y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra del Señor no solamente se queda a nivel intelectual del ser humano, sino que la palabra de Dios entra a la parte inmaterial del alma y del espíritu del ser y sabe lo que el ser necesita y entra hacia ahí. Por lo tanto, está viva y es eficaz. ¿Le ha pasado alguna vez que ha leído una porción de la palabra y después, 5 años después, lo lee otra vez y Dios le vuelve y le habla y hasta le habla de manera diferente con esa porción? Porque la palabra de Dios está viva y es poderosa. Dígale al que tiene al lado, poderosa. La palabra de Dios es poderosa. Amén. Pero vamos a ver, mis hermanos, vamos a la parábola, porque yo quería hacer este preámbulo y la introducción de la importancia de la palabra, porque sin la palabra nosotros no vamos a alcanzar el propósito de Dios en nuestra vida. Si nosotros no nos exponemos a la palabra de la manera correcta, con la actitud correcta, con el corazón correcto, no vamos a alcanzar el propósito para el cual Dios nos alcanzó. ¿Y sabe qué? Que Dios te alcanzó con un propósito. Tú no estás en esta vida para gastar aire ni para comer comida. Dios te creó con un propósito. Sí, a cada uno de los que estamos aquí, Dios tiene un propósito contigo. Y te creó con un propósito eterno. Gloria a Dios. Poderoso. Vamos a ver si sirve. Ah, sí, sirve todavía. Dios te creó con un propósito eterno. Y es poderoso. Amén.
¿cuáles son los tipos de terrenos? ¿Y qué tipo de creyentes nosotros somos al recibir la palabra de Dios? ¿Qué tipo de creyentes somos nosotros? Porque esto no tiene que ver con la edad suya, esto no tiene que ver con el tiempo que usted tiene en Cristo, esto no tiene que ver con la asignación o el llamado que Dios le haya hecho a usted, esto tiene que ver cómo usted reciba en su corazón la palabra de Dios. Amén. Y vamos a comenzar leyendo la primera parte, en Lucas capítulo 8, verso 5 y luego el 12 con la explicación. Dice así: el sembrador salió a sembrar su semilla y al sembrarla, una parte cayó junto al camino y fue pisoteada y las aves del cielo se la comieron. Y aquellos a lo largo del camino, versículo 12, son los que han oído, pero después viene ¿quién? Viene el diablo y le arrebata la palabra de sus corazones para que no crean y se salven. Entonces, esos de junto al camino, ese terreno no está en el camino, sino está cerca del camino. ¿Quién es el camino? Entonces, junto al camino no es el camino. Junto al camino es que estoy cerca, estoy viendo el camino, estoy escuchando del camino, pero no estoy en el camino. ¿Ok? No es lo mismo estar junto al camino que estar en el camino. Casi siempre los terrenos, los que están junto al camino, son terrenos aplastados, terrenos que están duros, que están secos. Se refiere a aquel que escucha la palabra de Dios, pero no ha abierto su corazón al Señor. ¿Conoce gente así? ¿Conoce gente que escucha la palabra de Dios? Posiblemente tú vienes aquí, te sientas aquí cada domingo por complacer a alguien y vienes aquí, escucha la palabra de Dios, pero todavía tú no has abierto tu corazón al Señor. Hoy el Señor te dice, abre tu corazón para que la palabra produzca fruto en ti. Porque no es junto al camino, sino en el camino. No entiende la palabra. El que está junto al camino no entiende la palabra. Por lo tanto, el enemigo, Satanás, la serpiente antigua, viene y se roba la palabra para que esa persona no vaya a hacer que la entienda y se salve. Satanás no quiere que tú te salves. Satanás no quiere que se salve la gente. Por lo tanto, se roba la palabra de aquel que todavía no ha creído, que todavía no ha abierto su corazón al Señor. Por lo tanto, no entiende la palabra de Dios. Para que la palabra produzca frutos en ti, tú tienes que nacer de nuevo. ¿Se acuerda lo que le dijo Jesús a Nicodemo? Juan capítulo 3, es necesario nacer de nuevo. Tienes que nacer de nuevo del agua y del Espíritu. Tienes que nacer espiritualmente de nuevo. Cuando nosotros nos alejamos de Dios y pecamos y fallamos, si no nos reconciliamos con Dios, nosotros nos morimos espiritualmente. Y Dios hizo al ser espíritu, alma y cuerpo. Y tú te mueres espiritualmente y te queda alma y cuerpo. Pero te quedas sin espíritu, sin vida espiritual. Por lo tanto, te hablan de la Biblia y no entienden nada. Te hablan de cosas, esa gente tan loca. Porque no tienes, porque las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Por lo tanto, para poder entender la palabra de Dios, hay que abrir el corazón al Señor, hay que haber nacido de nuevo y hay que haberle dicho, yo quiero ser hijo tuyo, discípulo tuyo, reconciliarte con Dios para que entonces nazca de nuevo del Espíritu y pueda entender la palabra de Dios. ¿Sabe quién nos la va a explicar? El mismo Espíritu de Dios que mora y habita en aquellos que hemos nacido de nuevo. Amén. El enemigo se roba la semilla porque no está dentro del terreno, sino está superficialmente. Porque no está en el camino, sino está junto al camino. Y se roba la semilla, está superficial y se la roba para que no la entienda y para que no se salve. Amén. ¿Cuál es el creyente junto al camino? No ha creído, está junto al camino, no en el camino. Oyen la palabra, se exponen a ella, se congregan ocasionalmente, pero no han hecho una decisión por Jesús. Oyen, pero no la entienden. ¿Y qué pasa? Que el diablo se roba la palabra de sus corazones para que no crean y para que no se salven. Nosotros necesitamos palabra de Dios para nuestra vida. Cuando nosotros comenzamos a bajarle 2 rayitas a las cosas de Dios en nuestra vida, incluyendo a la palabra, incluyendo a congregarnos, decir, sí, yo voy 2 veces al mes
a la iglesia y ahí yo oigo, cuando comenzamos a bajarle, nuestro corazón se comienza a alejar y a apartar de Dios. ¿O acaso nosotros no comemos todos los días? Yo le pregunto, ¿no comemos todos los días? Porque no los oigo, ¿comemos todos los días? ¿Más de una vez comemos todos los días? Este alimento lo necesitamos nosotros, cada día y varias veces al día. No solamente para aprenderlo aquí, sino para practicarlo aquí. Amén. Entonces, el primero es el creyente que es junto al camino, el terreno que es junto al camino. Ahora vamos a ver el segundo. Lucas 8, ahora leo el versículo 6 y el versículo 13. Otra parte cayó sobre la roca y tan pronto como creció, se secó, porque no tenía humedad. Aquellos sobre la roca, verso 13, son los que cuando oyen, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíz profunda, creen por algún tiempo y en el momento de la tentación sucumben. Amados, el Señor quiere que nosotros, y posiblemente tú has estudiado la parábola del sembrador muchas veces. La parábola del sembrador es tan importante que está en Mateo, en Marcos y en Lucas, está en los 3 evangelios sinópticos. Está de manera específica en los 3. Fue algo que Jesús enseñó. ¿Y por qué enseñó Jesús esto? Porque Jesús quiere enseñarnos que nosotros, la actitud con la que nosotros recibimos la palabra, depende del fruto que va a dar la palabra en nosotros. ¿Ok? Entonces, hoy yo quiero, cuando terminemos, que nosotros reflexionemos y veamos dónde estamos nosotros, dónde yo me identifico. Yo no quiero que usted se vaya de aquí, se vaya solamente con la enseñanza, sino que nos vayamos identificando con estas cosas que salen aquí. Terreno pedregoso en las piedras. Oye la palabra, la recibe con gozo enseguida. Cree por un tiempo, es temporal. No cree siempre, cree por un tiempo. Cuando viene la aflicción o la persecución, tropieza y cae. Y yo no sé si tú tienes mucho de creyente. Nosotros a veces queremos de Dios la bendición. Amén. Queremos que Dios nos bendiga. Pero todos pasamos por aflicción y por persecución y por situaciones de problema. Pero no es que porque usted va a pasar aflicción y porque usted sea cristiano. Todo el ser humano pasa por aflicción y por situaciones. Nosotros pasamos, además de las normales, adicionales porque somos hijos de Dios, porque hemos decidido ser hijos de Dios, porque hemos decidido seguir a Cristo. Por lo tanto, cuando viene la aflicción, si yo no tengo una raíz profunda, tropieza y cae. Dice, al momento de la tentación, sucumben. ¿Sabe qué? Viene tentación. Va a venir tentación. Tú no puedes vivir en una burbuja en el mundo, tú vas a tener tentaciones, tú vas a tener tiempos de prueba. Y la falta de profundidad, esa fe emocional sin base profunda, caracteriza este tipo de terreno. No tengo una base, creo, he creído, digo que sí, digo amén, me paro, aplaudo, sí, vengo los domingos, a las reuniones de los domingos, pero no vengo al discipulado o no vengo. ¿Ustedes creen que las iglesias tienen reuniones a mediados de semana porque quieren estar aquí todos los días? Y que nosotros venimos, no, Dios quiere, ha diseñado eso para que nosotros nos mantengamos alimentándonos, nos mantengamos fortalecidos, nos mantengamos creciendo en Él. Y lo necesitamos. Aunque no digan amén. Entonces esa falta de profundidad es característica de este terreno. ¿Por qué? Entonces, porque es muy duro el terreno y la raíz no puede ir hacia abajo. ¿Qué tipo de creyente es? Un creyente endurecido. Aunque ha creído, está seco. Recibe la palabra, la entiende con gozo, dice amén, dice aleluya, la entiendo perfectamente, pero no tengo humedad en el terreno del corazón, por lo tanto necesito un corazón nuevo. Bueno, esto le dio el asunto ya. No tengo humedad en el corazón y necesito un corazón nuevo. Amén. Le falta humedad al terreno del corazón. ¿Quién quiere un corazón nuevo? Dios puede darme un corazón nuevo. Permiso. Que esto no me va a dejar avanzar. Desconécteme ahí arriba y vamos a conectarnos por aquí a ver si esto funciona mejor.
Estamos en vivo, ¿verdad? ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos alaban a Dios? Denle gloria a Dios. Amén. Amén, Dios es bueno. Amén, así es. Entonces, amén. Dice la palabra del Señor, vamos a ver si llega. Llega, no llega. En Ezequiel, capítulo 11, versos 19 y 20. Yo les daré un corazón, un solo corazón, y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos, y quitaré de su carne el corazón de piedra, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis estatutos, para que guarden mis ordenanzas y los cumplan. Entonces serán mi pueblo y yo seré su Dios. Amados, Dios puede cambiar el corazón cuando está endurecido. Si tu corazón está seco, si tu corazón está necesitando esa humedad, Dios puede darte un corazón nuevo. Amén. Ha creído pero está seco, recibe la palabra, la entiende, hay falta de humedad en el terreno del corazón, no tiene raíz profunda, es decir, le falta más comunión, tiene una fe temporal, pero le falta más comunión. Está claro, está convencido, pero el momento de la tentación o de la persecución cae. Como creyentes, mis queridos hermanos, vamos a enfrentar tentación y vamos a enfrentar persecución y vamos a enfrentar aflicción. El creyente que piense que todo va a salir bien tiene problemas. Si te dijeron ven a Cristo y todos tus problemas se resolverán, no te dijeron la película completa. Hay problemas y va a haber problemas. Hay situaciones que nos van a pasar y vamos a tener persecución y vamos a tener tentación y vamos a tener aflicciones en la carne. Hay gente que dice, no, porque yo soy hijo de Dios, a mí nadie me puede tocar, yo soy hijo de Dios. No, pero cuando yo veo a los discípulos en el libro de los Hechos, lo mataban a todito y lo apedreaban. Entonces yo quiero que a mí no me pase nada. Si a todito lo mataban y lo apedreaban. No, vamos a pasar persecución. Lo que sí Dios promete es que en medio de la aflicción, en medio de la persecución, en medio de la situación difícil y adversa, Él no te va a dejar. Él va a estar contigo. Él va a ayudarte, Él te va a fortalecer, Él te va a dar nuevas fuerzas. Se fue otra vez. Amén. Bueno, yo voy a seguir. Entonces, una parte cayó junto al camino. La segunda, sobre terreno pedregoso sin profundidad de tierra. La otra parte de la semilla cayó entre espinos. Cayó entre espinos. Y dice, otra parte cayó en medio de los espinos. Y al crecer con ella, la ahogaron. Y la semilla que cayó entre los espinos, estos son los que han oído y al continuar su camino son ahogados por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida. Y su fruto no madura. Oiga bien lo que dice el Señor. La semilla que cayó entre los espinos son los que han oído y continúan su camino, pero son ahogados por las preocupaciones, son ahogados por las riquezas y son ahogados por los placeres de la vida. Por lo tanto, su fruto no madura. Esos son los de entre los espinos. Las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas son espinos. Y no estoy diciendo que nosotros nos vamos a apartar del mundo y no vamos a hacer nada en este mundo y que nosotros nos vamos a alejar de toda actividad. No, estamos aquí. Lo que Dios está diciendo es que si nosotros ponemos las cosas de este mundo por encima de Dios, esas cosas van a ahogar la palabra de Dios en tu vida y tú no vas a poder tener el resultado que Dios quiere que tenga la palabra de Dios en tu vida. Amén. Esas preocupaciones, riquezas y placeres de la vida la ahogan y su fruto no madura. Ahogan la palabra. No es que es malo la riqueza, no es que es malo los placeres de este mundo, no. Pero ojo con eso, mi amado hermano, mi amada hermana, porque si te lleva de eso, ahoga la palabra. Y si te lleva de eso, a mí me gusta hacer ese ejercicio porque cuando uno agarramos y decimos, ¿en qué tú usas tu tiempo? ¿A qué tú le dedicas tiempo en la vida? Entonces tú dices, bueno, yo a Dios le dedico el domingo
entre las 11, bueno, algunos llegan a las 12, entre las 12 y las 1:15 de la tarde. Pero me gusta que irme de viaje para allí, irme para aquí, el Netflix por allí, las redes por aquí, entonces al final, ¿en qué yo estoy usando mi vida? ¿A qué yo le estoy dedicando tiempo? Porque donde esté mi tesoro, allí va a estar mi corazón. Y va a haber tiempo para todas esas cosas, pero puesta en el orden correcto. Primero Dios, y todas esas cosas van a ser añadidas. Amén. Esas cosas ahogan la palabra y no da frutos. Ahoga la palabra y no da frutos. Los espinos crecen simultáneamente con la siembra y con la palabra. Y van juntos. ¿Y qué pasa? Que el fruto de la palabra se va a pique. ¿Qué pasa? Que el fruto de la palabra termina ahogado por los afanes de este siglo. Termina ahogado por las cosas que no vienen del Señor. Y si usted quiere hacer una prueba, cuando usted se junta con sus hermanos en Cristo y pasa mucho tiempo con sus hermanos en Cristo, usted comienza a hablar como sus hermanos en Cristo. Pero cuando usted deja de juntarse con sus hermanos en Cristo y bendice, y mucha bendición y mucho amor, y amén, ¿verdad? Mucho amén. Pero cuando usted deja de juntarse con sus hermanos en Cristo y comienza a juntarse con gente que no necesariamente es hermano en Cristo, que hay que juntarse también porque tienen que ver la luz de Cristo ellos en algún sitio. Pero cuando usted comienza a pasar mucho tiempo, ¿sabe cómo usted termina hablando y actuando? Entonces usted de repente se sorprende que dice algo que usted normalmente no dice. Y tú dices, uy, se me salió. Si se le salió era porque estaba adentro, ¿eh? ¿O no? ¿O no? Entonces, esos espinos van creciendo simultáneamente y ahogan la palabra de Dios. No es compatible una vida cristiana de frutos con afán, con preocupaciones, con placeres, con riqueza, que tarde o temprano van a ahogar la palabra. No son compatibles. Si tú quieres fruto en Cristo, la vida de afán, ansiedad, de hacer dinero, de producir dinero, de riqueza, de placeres de la vida, no es compatible. Porque nadie puede servir a dos señores, porque amará a uno y aborrecerá al otro. Viene afán y viene ansiedad. ¿Qué dijo Jesús del afán y la ansiedad? Mateo 6. Por tanto, no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos, porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas. El Padre Celestial sabe que ustedes necesitan todas esas cosas, pero busquen primero su reino y su justicia y todas esas cosas les serán añadidas. Por tanto, no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástale a cada día su propio problema. Cuando nosotros nos metemos en el carril del afán y comenzamos a querer resolver por nuestra propia fuerza, a querer lograr cosas en nuestra propia esfuerzo, a querer caerle atrás a otra gente que vemos en las redes sociales, terminamos afanados y ansiosos y la palabra de Dios termina ahogada en nuestra vida. ¿Qué tipo de creyente soy? El creyente afanado y cargado, al continuar el camino, es ahogado por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida. Aunque ha creído, no ha dejado sus afanes. El fruto de este creyente comienza a verse, pero no madura. Se comienza a ver, pero no madura. ¿Por qué? Porque el afán se lo lleva. Y obviamente, como les dije, hay muchas cosas que nosotros hacemos. No se trata de que nosotros vamos a dejar todo. Y a veces tenemos que dejarlo todo por seguir al Señor. Pero el Señor sabe de qué cosas tú tienes necesidad. Y el Señor sabe que hay cosas que tú te gusta hacerlas y que la quieres hacer, que no son malas ni son pecaminosas en sí mismas. Sin embargo, cuando tú pones esas cosas por encima de Dios, entonces tiene problemas. Y eso aplica para todos, mis hermanos. Cuando yo digo, nosotros venimos aquí un domingo a esta hora a escuchar la palabra de Dios, a alimentarnos de la palabra de Dios, a recibir la palabra de Dios para que la palabra de Dios nos trabaje, nos transforme, nos enseñe, nos redarguya, nos confronta,
nos corrija. Si yo prefiero irme a jugar pelota, bueno, yo no juego pelota, yo prefiero irme a nadar, que me gusta ir a nadar, entonces yo estoy poniendo nadar por encima de venir a escuchar la palabra de Dios. Cuando yo pongo otras cosas por encima de la palabra de Dios, yo estoy en una competencia con Dios. Y nadie puede servir a dos señores. Entonces, el fruto del espino ahoga el fruto de la palabra de Dios en la vida del creyente. Amén. Junto al camino, corazón endurecido o cargado y afanado. ¿Cómo estamos hoy? Pero hay esperanza, mis hermanos. Lucas 8, el 8 y el 15. Otra parte cayó en tierra buena y creció y produjo una cosecha a 100 por 1. Pero la semilla en la tierra buena, estos son los que han oído la palabra con corazón recto y bueno, y la retienen y dan su fruto con su perseverancia. ¿Quién quiere ser tierra buena para el Señor? Amén. Oyen la palabra, buena tierra. Oye la palabra con un corazón recto y un corazón bueno. Oyen la palabra, la retienen y dan fruto con su perseverancia. Esto no se trata de dar un fruto hoy y de olvidarme, ya logré mi asignación, hice lo que... No, es la perseverancia en permanecer en la palabra de Dios. Lo que nos va a dar a nosotros la transformación completa en el Señor. La actitud de corazón y la disposición de agradar a Dios hace la diferencia. A veces nosotros, y yo hoy quiero que nos identifiquemos con alguna, pero a veces nosotros andamos entre un tipo de corazón y otro. Y a veces estamos junto al camino, y a veces estamos endurecidos, y a veces estamos entre afanes, entre los espinos, pero muchas veces estamos en la buena tierra. No, Dios quiere que permanezcamos en la buena tierra, que permanezcamos, perseveremos en la buena tierra. Y eso, la disposición de escuchar la palabra de Dios y de ponerla en práctica, hace totalmente la diferencia. Hace totalmente una diferencia en nuestra vida y Dios comienza a transformarnos por medio de su palabra. ¿Quién quiere ser transformado por medio de su palabra? Amén. Dios quiere que tengamos constancia. La perseverancia en buscar a Dios y su palabra trae esa constancia, pero tenemos que perseverar. No puede ser hoy sí, ya, súper bien, y mañana se me olvidó otra vez y no leí la palabra o no la busqué. No se trata de venir a escuchar la palabra solo aquí, sino que cada día nosotros podamos acercarnos en la palabra, que cada día nosotros podamos revisar y que mañana ustedes puedan revisar, a ver en qué terreno que yo estoy el día de hoy, a ver, estoy entre espinos, estoy en la piedra, ¿dónde estoy? Amén. Ese tipo de creyente es el creyente que Dios llama creyente que da fruto. Un corazón fértil. Un creyente que da fruto tiene un corazón fértil porque oye con rectitud de corazón la palabra de Dios. Porque oye la palabra de Dios no para juzgarla. No puede decir, ¿qué es lo que está diciendo Guille ahí? No, oye la palabra de Dios con la intención de escuchar a Dios hablando a su vida. Oye la palabra de Dios con la intención de decir, yo quiero que tú me hables, que tú me digas, y si hay algo mal, yo quiero cambiarlo, yo quiero corregirlo, yo quiero ser transformado por ti. Oye la palabra de Dios con un corazón recto y recibe la palabra de Dios con un corazón bueno. Por lo tanto, retienen la palabra de Dios y la atesoran en su corazón. Y cuando nosotros atesoramos la palabra de Dios en nuestros corazones, nosotros la recibimos, la entendemos, la escuchamos, nos acordamos, pero meditamos en ella y la atesoramos en nuestro corazón. Meditamos en la palabra de Dios y la atesoramos en nuestro corazón y la dejamos ahí y pensamos en eso. No que yo le pregunte mañana que me encuentre con alguno de ustedes y pregunte, ¿de qué hablamos ayer en la iglesia? Sí. Como esa hermana que le preguntaron, ¿cómo estuvo la iglesia? Poderosa, poderosa. ¿Y de qué hablaron? No sé, se me olvidó, pero estuvo poderosa. Amén. El creyente que da fruto con perseverancia. Está constante en Cristo. Constante en Cristo. Y cuando yo le hablo constante en Cristo, es que usted mantenga una relación personal con Cristo. Y que busque a Cristo cada día, y que ore cada día, y que se acerque a su palabra cada día. Y el que hace eso, ¿sabe qué? Se congrega siempre, no deja de congregarse. Siempre está expuesto a la palabra, siempre está buscando cómo querer agradar a Dios. Y cuando me acerco a la palabra con la actitud correcta de corazón, me acerco a la palabra no para escuchar lo que yo quiero escuchar,
de la palabra. No para interpretarlo o ver la palabra de Dios a ver si esta es, mira, pero eso es para fulano, eso es para fulana. No, es para mí la palabra de Dios. Porque es a mí que Dios me está hablando. Y nos habla a todos por medio de su palabra. Amén. Entonces, ¿cuáles son los terrenos y los resultados? Junto al camino, pisoteada y se la comieron. El diablo se roba la palabra de Dios. Se la roba. Sobre la roca se secó. Se secó. No puede crecer nada en un terreno rocoso donde no hay tierra húmeda. Y eso habla de que a veces estamos nosotros endurecidos en nuestro corazón. Y aunque hemos abierto nuestra vida al Señor, podemos estar endurecidos en nuestro corazón. Y mientras ahorita adorábamos al Señor, el Señor me ponía que había muchos que habían endurecido su corazón por la falta de perdón. Porque tenían situaciones con su hermano o con su hermana y no habían perdonado. Y endurecían su corazón por la falta de perdón. Y yo no me voy a meter en eso hoy, pero la Biblia dice que la falta de perdón no tiene perdón. Es decir, a los que no perdonan, Dios no lo perdona. Eso dice la Biblia. La mía por lo menos dice eso. Amén. Entonces, entre espinos, ¿qué pasó? Los afanes ahogaron la palabra de Dios. Y en la tierra buena creció y produjo una cosecha al 100 por 1. Y aquí le hago la pregunta a cada uno de los que estamos aquí. ¿Con qué tipo de corazón recibimos nosotros la palabra? ¿Cuál es el corazón con el que nosotros recibimos la palabra? ¿Corazón, te sigo de lejos? ¿Sabe que cuando apresaron a Jesús, Pedro, el que había dicho que iba a ir con él hasta la muerte, era de lejos que estaba viendo para que no lo identificaran? Y cuando lo identificaron con Jesús, lo negó 3 veces, porque lo seguía de lejos. Dios quiere que lo sigamos de cerca, no de lejos. Dios quiere que caminemos con Él de cerca. Y si tú tienes un corazón hoy de te sigo de lejos, Dios te dice, abre tu corazón, déjame entrar. Yo estoy a la puerta y llamo, déjame entrar y deja que la palabra produzca fruto en ti. Número 2, corazón endurecido. Y si hoy tenemos un corazón endurecido, porque nos hicieron algo, porque nos fuimos alejando poco a poco, nos fuimos chin a chin y no nos dimos cuenta. He usado esa figura otras veces y es esa figura del barco que amarran en el muelle. Si usted desamarra un barco o un botecito en el muelle y lo deja desamarrado, no se va de una vez. ¿Se va de una vez? No, no se va de una vez. Se va chin a chin. Y aunque se va yendo, tú lo ves desde el muelle. Y el que está en el barco dice, sí, yo estoy cerca, míralo ahí el muelle. Pero cuando viene a ver, está mar adentro y te da trabajo volver al muelle. Entonces, nosotros a veces nos vamos alejando, vamos dejando la disciplina de seguir al Señor, de acercarnos al Señor, de caminar con el Señor, de decirle, Señor, aquí estoy, te necesito. Y nos vamos alejando chin a chin. Y Orfa tiene una capacidad que cuando nos ve, nos mira y nos mira así, como de abajo para arriba. Y nos dice, ¿qué te pasa? ¿Verdad que sí? Ah, yo sé. A mí también me lo hace. A mí también. ¿Qué te pasa? No, todo bien, porque creemos que estamos bien. Pero estamos alejándonos poco a poco del Señor. Nuestro corazón se va endureciendo poco a poco y se va volviendo piedra poco a poco. No pueden hacer nada en un corazón endurecido. Dios hoy te dice, entra en el río de Dios y sal de la roca y entra en un corazón nuevo, un corazón de carne. El tercer corazón es el ahogado en el afán. Afán y ansiedad, ¿por qué? Por conseguir más, por tener más, por hacer más. Por decir, no, yo me quería retirar a los 40, yo quería ser millonario a los 50, por cualquier clase de esquema humano o de objetivo humano en esta vida. Dios te dice,
ensancha tu tienda, mira más allá, que esta vida es eterna. Lo que tú comenzaste a vivir con Cristo es eterno y permanece para siempre en el reino de los cielos. Y todo lo que hay aquí en esta tierra se queda. Todo lo que hay aquí en esta tierra se queda. Disfrútalo, pero no te aferres a eso. Vive, pero no te aferres a eso. Porque todo se queda, pero el reino de los cielos y la palabra de Dios permanece para siempre. Por lo tanto, si tienes un corazón ahogado en afán, el Señor hoy te dice, revisa tus prioridades y ponme a mí en el primer lugar. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente, con todo tu corazón. Ven a mí y lo demás yo lo añadiré. Pero Dios debe ser el primero en nuestra vida. Revisemos nuestras prioridades. Número 4, si tenemos un corazón recto y un corazón bueno, pues debemos de permanecer en el corazón recto y en el corazón bueno. Debemos de insistir y permanecer y quedarnos ahí, tratando de hacer eso siempre y de no mover nuestro corazón a un corazón que se ahogue en afán, o a un corazón que se endurezca, o a un corazón que se aleje de Dios. ¿Sabe que un corazón ahogado en afán puede secarse y volverse duro como una piedra? ¿Y sabe que un corazón que se vuelve duro como una piedra puede llegar a apartarse del Dios vivo? Aunque creamos que lo estamos siguiendo de lejos, nos apartamos de Dios y terminamos lejos de Dios, con nombre de que vivimos, pero estamos muertos. Y yo no quiero que Dios me diga ni a mí ni a ninguno de ustedes, mis hermanos, eso, sino que nosotros permanezcamos y lo busquemos cada día con corazón recto, con corazón bueno, queriendo agradar al Señor. Amén. Por tanto, y para terminar, Santiago 1, 22 al 25. Seamos hacedores de la palabra, no solamente oidores, que se engañan a sí mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo, pero después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente olvida qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en todo lo que hace. Amados, la palabra se trata de ponerla en práctica, de obedecerla. La palabra no solamente se trata de escucharla y de que me olvidé de qué se habló en la palabra o de qué dice la palabra de tal o cual tema. La palabra está ahí para que nosotros la pongamos en práctica, para que nosotros permanezcamos en ella. Hace Santiago un símil de una persona que se ve en un espejo y cuando se va se olvida cómo era su rostro. Así somos nosotros cuando no somos hacedores de la palabra. Nos olvidamos de quiénes somos, nos olvidamos de cómo actuamos, nos olvidamos de cómo caminamos. Y Dios quiere que caminemos amándolo, buscándole, haciendo su obra y haciendo su voluntad, permaneciendo en ella. Y entonces hay una promesa de parte del Señor: seremos bienaventurados en todo lo que hacemos. Se trata de no hacer las cosas por nuestro propio esfuerzo, sino de hacer las cosas en el modelo y a la forma de Dios. Se trata de hacer las cosas conforme al propósito y al plan de Dios. Y seremos bienaventurados, no según los hombres, sino según Dios. Seremos bendecidos, dichosos, bienaventurados según Dios. Y caminaremos conforme a ese propósito. Amado, ¿qué tipo de creyente soy hoy? Y yo quiero pedirte, Rafa, ven por aquí por favor, que tú cierres tus ojos ahí donde estás. Y que hoy tú medites en esta palabra. Cierra tus ojos. Y que tú medites en esa parábola del sembrador y en cada uno de esos terrenos. Porque hoy el Señor quiere mostrarnos, pero no quieres que te quedes lejos de Él. Hoy Dios te está invitando a acercarte a Él, a su palabra. Hoy Dios quiere que identifiques cuál es el terreno de tu corazón.
¿Está tu corazón junto al camino? ¿Estás siguiéndolo, pero estás siguiéndolo de lejos? Hoy Dios te llama, mi querido, mi querida, a hacer una decisión por Cristo. Hoy Dios te llama a abrir tu corazón a Él. Hoy Dios te llama a decirle, aquí estoy. Hoy Dios te llama a decirle, abro mi corazón a ti, te entrego mi corazón a ti. Yo quiero que tú entres y mores en mí. Yo no quiero estar junto al camino, yo quiero estar en el camino que eres tú. Esto no se trata de una religión, esto se trata de seguir a Cristo y de abrir el corazón a Jesús, al que Dios envió para rescatarnos del pecado y de la muerte, al que abrió el camino nuevo y vivo para darnos salvación y darnos vida eterna. Hoy el Señor te está diciendo, abre tu corazón. Y si ya lo has abierto y te has endurecido, y si ya lo has abierto y has creído y has escuchado su palabra y estás de acuerdo con su palabra, pero necesitas refrescar porque estás sobre roca y tu corazón se ha ido endureciendo. Hoy el Señor te dice, yo te puedo dar un corazón nuevo. Yo hoy te puedo quitar ese corazón de piedra y darte un corazón de carne. Yo hoy te puedo quitar ese corazón y renovarlo por uno nuevo. Si tu caso son los afanes, si tu caso son las cosas que nos entretienen, los placeres de este mundo que nos mantienen entretenidos, el Señor te dice, revisa tu prioridad. Revisa la prioridad de tu vida y a qué cosas le está dando el primer lugar en tu vida. Solo cuando pongas a Cristo en el primer lugar, todo lo demás se va a ordenar conforme al diseño divino. No te afanes, no te afanes. ¿Quién podrá por afanarse añadir 1 centímetro a su estatura? ¿Quién podrá por afanarse conseguir algo más de lo que pueda conseguir? Dios quiere que descansemos en Él y que le pongamos a Él en el primer lugar y que lo pongamos a Él como prioridad de nuestra vida. Que caminemos queriendo obedecerlo y queriendo hacer su voluntad. Y si has escuchado la palabra de Dios, si has dado fruto, te has acercado a Dios con un corazón recto y bueno, Dios te dice, permanece. Dios te dice, cuida eso y permanece. Esfuérzate y persevera en eso que has estado haciendo. Esfuérzate y persevera en eso que has estado haciendo. Hoy nosotros nos acercamos a ti, Señor. Tú conoces mejor que nosotros mismos nuestros corazones. Por eso yo te pido que tú nos enseñes nuestro corazón. Que tú nos muestres, Señor, la condición en que está nuestro corazón y cómo recibimos tu palabra. Para que podamos, Señor, ser practicantes de ella. Para que podamos ser esos que reciben la palabra y dan fruto. Tú dijiste, por los frutos los conocerán. Queremos ser conocidos por los frutos de tu palabra en nuestra vida. No queremos nada más, Señor, sino ser conocidos por los frutos de tu palabra en nuestra vida. Y te pido por cada uno de los que estamos aquí, en este lugar. Te pido por cada uno, Señor, que tú hoy le has hablado al corazón. A cada terreno al cual tú le has tirado semilla de tu palabra hoy, Señor. Yo oro por cada uno de manera especial, para que tú toques sus vidas, para que tú los convenzas, Señor, de la necesidad, de la urgencia de estar delante de ti, de la urgencia de clamar ante tu presencia y de estar queriendo más de ti. Hoy, Señor, toca cada uno, Señor. Y ahí donde estás, mi hermano, mi hermana, si te has visto en uno de estos terrenos de tu corazón y quieres que Dios te cambie, quiere que Dios te ayude, quiere que Dios refresque tu vida, ponte de pie. Solo si quieres eso, ponte de pie y dile al Señor, yo quiero más de ti. Y dile al Señor, yo necesito más de ti. Yo necesito seguirte, yo necesito buscarte, yo necesito tener comunión íntima contigo. Si tú has estado lejos, hoy es un día de abrir el corazón al Señor.
Hoy es un día de decirle más, quiero más. Y conforme lo pones en mi corazón, yo quiero que oremos juntos. Yo quiero que tú repitas conmigo esta oración. Y dile: Señor Jesús, vengo delante de ti, reconociendo que mi corazón no ha sido un terreno fértil. Yo quiero entregarlo. Yo quiero que sea el corazón que tú quieres. Que quites de mí toda dureza. Que quites de mí todo espino, todo afán, toda ansiedad. Y que yo te dé prioridad a ti. Que yo me acerque con un corazón bueno. Que yo me acerque con un corazón puro. Para que tu palabra produzca fruto en mí. Al 100%. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios. Alábalo, exáltalo. Él es digno. Él es digno.